Bienvenidas, bienvenidos todos a mi podcast. Hoy tengo un episodio muy especial, novedoso, porque por primera vez tengo a un invitado a este espacio, a este lugar de crecimiento personal, de conversar sin tanto prejuicio, juicio social y empezar a dar también espacio a la curiosidad, que para mí es tan importante, en vez de estar todo el tiempo diciendo como esto es correcto, ¿qué pasa si es que eh, empiezo a darle un poquito más de espacio a esas preguntas que van surgiendo en el interior, que creo que muchas veces fueron apagadas porque había que hacer lo que decían la autoridad o la institución o la academia? Así que, sin decirles más, los tengo invitados hoy día al doctor Julio von Baccano. Él es un doctor que primero estudió, lo que tengo entendido acá, es salud pública y después se concentró más que nada en el área de salud mental. Cuenta con un posgrado en psiquiatría, también tiene un doctorado en neurociencia, salud mental y ya lleva más de 30 años de experiencia. Hoy queremos compartir más lo que es su libro que se llama El miedo, que es una emoción que todos tenemos constantemente en nuestras vidas, nos visita a diario y queremos entender cuál es su propósito, desde un punto de vista fácil de entender, no tan tecnicista, que también pasa con las áreas de especialidad, que nos ponemos muy técnicos y se nos pierde lo esencial. Este libro él lo escribió y está siendo un bestseller, así que voy a invitar sin más preámbulos al doctor aquí en el escenario. Hola, doctor Julio, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, estimada colega doctora Josefa. Realmente es un placer estar compartiendo el día de hoy este espacio de crecimiento personal. Felicidades por el mismo. Creo que compartimos intereses en este tema y seguramente en otros que irán surgiendo a lo largo de nuestra conversación. Un honor estar hoy día con usted, doctora. Gracias por darse el tiempo de estar acá hoy día. Y me gustaría, claro, que empecemos a ya conocernos, a conversar, a compartir nuestras miradas, porque yo leía su libro y antes de que parta escribiendo el libro, o sea, como narrándolo en la parte del cuerpo, está el prefacio y hay una parte que es el párrafo final, que yo dije, bueno, esto es. Eso lo voy a leer antes de empezar con las preguntas y dice, a medida que comprendas y recuerdes tu verdadera naturaleza y propósito en este plano, tu vida se transformará de manera permanente y así, tal vez, posteriormente podrá cambiar tu visión de mundo, seguramente tu propio mundo. Que en el fondo ahí nos incita a saber de que una cosa es lo que creemos que somos y otra cosa es lo que somos. En la medicina, por lo menos lo que yo pude ver, se basa mucho en lo que creemos que somos, lo que hemos creído por mucho tiempo, lo que se nos ha transmitido, pero realmente es lo que somos, se puede medir lo que somos, y ahí creo que está ahí también hay una brecha difícil de acortar. Pero sin más preámbulos, creo que esta frase o este párrafo para mí me hace todo el sentido del mundo y me gustaría que usted lo explique un poquito mejor. Claro que sí. Desde mi experiencia y opinión, nuestras carreras, la medicina tradicional occidental, como se quiera entender, es muy limitada porque se ha ocupado de los aspectos del cuerpo físico, vale decir, de la maquinaria, en una suerte de analogía. La pregunta que siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad es: ¿quién es el piloto, el conductor que está detrás de la maquinaria, detrás del coche? Diferentes versiones, culturas, filosofías, creencias lo han llamado alma, espíritu, energía, ser supremo. Bueno, depende de la nomenclatura que va cambiando a medida que uno va revisando. De lo que podemos estar seguros es de que en las experiencias, por ejemplo, cercanas a la muerte, todas las culturas coinciden en el que ha partido está mejor. Y eso nos abre muchísimas preguntas y al mismo tiempo certezas. Alguien ha partido, por lo tanto, no es el cuerpo físico solamente lo que existe. Sería algo más que no solo ha partido, sino que está bien.
como los griegos decían, ¿no? La psique, el alma, de ahí viene la psicología, es la psiquiatría, el psique, una mariposa que partió. Ujú. Y esa alma seguramente, si la llamamos así, tuvo un propósito, tuvo una misión que vino a cumplir a esta encarnación, a esta vida. El tema es que es muy difícil para la mayoría de los seres humanos recordar cuál es ese propósito, reconectarse con uno mismo, con su esencia. Y lo que estamos intentando hacer es ayudar a las personas a que puedan reconectarse, recordar el para qué, el por qué vinieron acá, que por supuesto no es una mera cosa social, no es una mera cosa de realidades fenomenológicas lo que podemos observar. No es tan simple como estudiar, ir a la escuela, a la universidad, casarse, tener hijos, etcétera, todo el checklist, si puedo decir, social. La mayoría de la gente lastimosamente cree que de eso se trata y se basa y se mide el éxito o el fracaso en esos parámetros. Seguramente el Ujú. alma, el espíritu tiene otras dimensiones que ha venido a trabajar en cada encarnación. Ujú. Muchas gracias. ¿Y por qué cree usted que es tan difícil recordar quiénes somos realmente? Para usted, ¿cuál es el factor primordial en base a su experiencia clínica o personal? Pienso que es un buen truco, ¿Es un qué, realmente perdón? pienso que es un buen truco, una trampa. No. Como una trampa. Sería, Qué loco. claro, sería aburrido, si puedo usar ese término, que cada uno de Ujú. nosotros supiera exactamente a qué vino, qué le va a suceder en tal fecha, en tal otra fecha de su encarnación, cuándo va a dejar el cuerpo físico, etc. Tiene que ser una especie, una suerte de misterio para ir Ujú. recordando Claro. vía pistas, cuál fue. Es como un juego, justamente como un juego de encontrar el tesoro, si se quiere. Algunos lo llamaban, por ejemplo, en Egipto, el velo de Isis, que Mm. es lo que borraría las memorias estas, que están activas, por Ujú. supuesto, hasta los 7 años de vida, 6 más o menos. Por eso hago referencia a que es una especie de truco. Ujú. Sí, tiene varios nombres, pero el olvido también, o Ujú, la ilusión, o el claro, Maya, la Maya, Matrix, Maya, es como, sí, 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 eh, y que, bueno, igual, lo que pasa es que ahora está muy de moda, no sé si se ha dado cuenta, sí, 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 sí. pero en redes sociales era un tema en tendencia cuando yo partí, y el que esto no es realidad, esto es una ilusión, que buenísimo, pero estamos igual en la Tierra. Entonces, hay que traer herramientas prácticas a esto y no perdernos en que todo es una ilusión, porque creo que hay muchos filósofos igual que se perdieron ahí, después se terminaron suicidando. No es la idea llegar a decir: "No soy nada, nada importa", y quedarnos Claro, ahí claro. atrapados volando, porque estamos cumpliendo una misión igual, que es una forma bonita de entenderlo. Y lo que más me pareció curioso es que su herramienta principal terapéutica es la hipnosis. Algo para mí muy desconocido, porque propiamente tal la hipnosis hacia vidas o regresiones hacia vidas pasadas no es algo que yo, esté practicando. Entonces, me interesaría muchísimo, eh, que pudiera compartirle a mi comunidad y a todas las personas que estén escuchando, cómo, primero que nada, cómo llegó la hipnosis al tema de las vidas pasadas, porque igual ahí habla un poquito de su propio camino siendo médico, y ¿en qué le ha ayudado hoy en día? ¿Cómo esto puede ser realmente una herramienta terapéutica? Creo que ese es uno de los temas más interesantes a desarrollar. La hipnosis como metodología es bastante antigua. Se utilizaba ya por los 1800, etcétera, ¿no? Digo, técnicamente hablando. Lo que sucede es que toda la memoria que se sobreentiende está almacenada en nuestro hipocampo, si hablamos del cerebro. Toda la memoria registra absolutamente todo lo que nos va sucediendo, todo. Por ejemplo, en este momento nuestra memoria está registrando la temperatura ambiente,
el olor de las plantas, muchísimas informaciones que no necesariamente, entre comillas lo voy a decir, son conscientes. Es decir, que no podemos sacar rápidamente del interior. Sin embargo, toda esa información está contenida al interior. La idea de trabajar con métodos de hipnosis es entrar en un estado alterado de conciencia. Si colocaríamos un electroencefalograma en ondas alfa, para ser específicos, que corresponde a la fase que estamos empezando a dormir o a despertar, que Mm, justamente es donde tenemos sueños que recordamos. Porque las otras fases de sueño profundo, ondas delta, etcétera, no recordamos absolutamente nada al día siguiente. Por lo tanto, al estar en estado alfa, estado expandido de conciencia, podemos recordar esas memorias, si se quieren, subconscientes, archivadas. Es tan sencillo como dar un comando a la mente. Vamos al momento donde empezó tu problema de ansiedad X. La mente va recorriendo como si se tratara de una búsqueda hasta el momento, hasta el origen. Puede ser el origen a mis 6 años de vida, 3 años de vida, 1 año de vida que no voy a recordar, o mm, hacia lo que parecen ser vidas anteriores. Estoy usando el término parecen ser porque hay varias teorías al respecto, sin duda. ujú. Por lo tanto, este método es un método muy poderoso, muy eficiente. Está considerado dentro de las terapias breves porque hace el camino de búsqueda, de exploración mucho más sencillo. Mm. ¿Y cómo llegó hasta la hipnosis? Como todas las historias entretenidas, son historias personales. Al tiempo que iba estudiando la medicina, había en mi familia varias personas influyentes, tíos, etcétera, que venían practicando la hipnosis, pero un tipo de hipnosis más teatral, yo diría, esta hipnosis de salón, donde Ujú. justamente se coloca personas en este estado, se les hace hacer tonteras, despertar si se quiere, y esa es la broma para el público. Esto lo veía desde muy niño en la familia, era Mm, una práctica cotidiana. Y claro, cuando empecé a leer temas de psiquiatría, de psicología médica en los estudios universitarios de pregrado, también se hacía referencia a estas técnicas. Por lo tanto, era como algo ya conocido, que era fácil de recordar y de integrar a lo que salía en los estudios. Posteriormente me tocó ir a hacer el, como llamamos en Bolivia, año de provincia, que es el servicio rural que se cumple al finalizar la carrera. Y tuve la suerte de ir a trabajar a una región del departamento de La Paz, que está muy cercana al lago Titicaca, donde están muchísimas de las culturas ancestrales del continente, ¿no? Tiwanaku en particular. Básicamente mi lugar de trabajo estaba a 20 kilómetros de Tiwanaku. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué comento esto? Porque en esa zona están todos los médicos tradicionales aymaras andinos, llamados callahuayas, que vendría a ser el equivalente a un druida, para que nos comprenda la gente que nos está viendo y escuchando. Y ellos tienen una forma particular de hacer la medicina. Callahuaya significa el médico curandero, Colla significa medicina, el Collasuyo de los incas, la tierra de los médicos de la medicina. Pero ellos lo que hacen es llevar las hierbas, por supuesto, y a medida que hacen su trabajo, utilizan una serie de sugestiones hipnóticas, vía cánticos, bailes, que por supuesto colocan al paciente en un estado alfa.
Por lo tanto, esas sugestiones son más permeables de ingresar y hacen el efecto psicosomático que esperan ellos. Y eso fue sorprendente para mí, porque realmente ya venía leyendo esto por un lado, por la carrera, por otro lado la familia, y veo allá lo que para nosotros, digo nosotros, médicos occidentales, era impensable, que en estas comunidades los médicos, los callahuayas, amautas y atiris, como se quiera llamar, hacían la misma práctica, pero desde un enfoque integral, desde un enfoque del ser humano, no solo como un cuerpo, sino como emociones, alma, acá se la llamó en su momento ánima al alma, que tiene Mm, mucho sentido, y se trabajaba desde ellos con el ánima. Entonces ese fue para mí un momento de, como decimos, wow, claro. aquí está sucediendo algo más grande, se están uniendo muchas cosas. Es más o menos así, resumidamente, por supuesto, cómo me fue llevando esto para ahí. Y claro, en 1996 cae, no de manera casual, diría yo, sino causal, en mis manos en un aeropuerto, si no me equivoco, en Quito. El primer libro de Brian Weiss que Mm, trae justamente el tema al mundo occidental. Y bueno, lo demás es historia. ujú. Claro, esos libros son, pero la Biblia para muchas personas y es un despertador de conciencia para muchas personas también, sobre todo si vienes a trabajar con todo lo que son las vidas pasadas. Sí, sí, sí. Interesante, qué interesante porque cuando a uno le toca vivir en carne propia experiencias que te dijeron que eran imposibles, no hay espacio a la duda, o sea, tú puedes aprender algo porque te lo aprendes de memoria, ¿no es cierto? Te dicen que hay que pensar así, o tú lo puedes vivir y saber que con certeza que eso es verdad. Y bueno, hay quienes han tenido experiencias más allá de lo cotidiano, que esas experiencias se buscan finalmente, aunque no sean conscientes quizás tanto al principio, sí se buscan en el sentido en que uno abre el espacio para que sucedan, más que ir a luchar por la respuesta, es como decir, bueno, sabes que me quiero abrir a entender esto de otra forma. Y eso es expandir la conciencia, ¿sí? Entender lo Claro, mismo, la misma diabetes, la misma ansiedad, la misma depresión, la misma bulimia, pero de otra forma. Y hay como un... Y eso es elevar la vibración, ¿sí? Cuando empiezas a iluminar diferentes ángulos del mismo concepto. Pero por alguna razón hay como un miedo y un malentendido de que uno piensa esto o piensa esto, que es el pensamiento que traemos de antes. O eres judío o eres católico, no puede ser ambos. No, 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 no. O tú eres rey o eres esclavo, pero no puede ser ambos. Entonces, esta fragmentación que se creó desde que a mí me gusta mucho la historia de la humanidad. No me gusta leerla, me gusta entenderla macro. Y te das cuenta de que todo lo que estamos viviendo es parte de la historia de la humanidad, porque no te puedes entender como isla. Entonces, dentro de la historia de la humanidad, que es un pestañazo del, de- del planeta Tierra, que lleva cuántos millones de años existiendo, billones, no sé, también hay otra forma entonces de entenderlo, que es a través de las vidas pasadas. Y mi gran pregunta en las vidas pasadas, porque no es algo que yo personalmente haya estudiado, es, yo estoy descargando, porque igual lo que yo he entendido es que uno descarga como ciertos conocimientos que están disponibles siempre, se dicen Akasha, que es sí, una sí, sí, sí. biblioteca de información. Sí, Cuando yo voy a vidas pasadas, ¿es porque yo exactamente en esta misma alma viví eso o estoy descargando la información de la Akasha? ¿Se entiende la diferencia? por supuesto. Es la información contenida en mi alma, Mm, no es la información contenida en grupos de almas akasha. No, no. mm, Lo que sucede, Michael Newton lo describe muy bonito en una de sus obras, La vida entre vidas. Él hace ahí una narración a detalle de lo que sucede desde el momento que dejamos el cuerpo físico
hasta el momento que volvemos a encarnar. Todo lo que sucede lo va describiendo a detalle. Él habla ya de que todos nosotros formamos parte de grupos de almas y se han llamado tradicionalmente logos a estos grupos de almas, logos, que son grupos de 8 hasta 12 almas. Sería como nuestro grupo de estudio, si hacemos una analogía. Ah, ¿Okay? buenísimo. Que en diferentes vidas, la misma alma, por supuesto, nuestra, va adoptando diferentes personajes, roles. En una encarnación puede ser una madre, un hijo, lo que fuera. Pero en este grupo, que además tiene un guía, se entendería un auxiliar de docencia, siguiendo la metáfora de la universidad, del universo. Este guía ayuda a estas 8 o 12 almas a hacer sus planes. Mira, te toca en esta encarnación aprender, qué sé yo, tolerancia. Por el método al que hacía referencia, doctora, el ser humano aprende dualmente, es decir, blanco-negro por opuestos. El ser humano, en su limitada visión. Yo no puedo entender lo que es la alegría, por ejemplo, si no he experimentado la tristeza. Yo no puedo comprender el día si no he experimentado la noche. Entonces decía, por ejemplo, lo que me toca aprender es tolerancia. Entonces, mi compañero de viaje, mi hermano del alma, de mi grupo, de mi logos, va a adoptar, por decir algo, el papel de un jefe empleador mío que se va a comportar de manera extremadamente intolerante conmigo. Una vez que yo experimente la intolerancia, recién podré comprender lo que es la tolerancia. Esto puede suceder, eso lo aprendí por la experiencia, en muchas vidas o como en la actualidad, en una misma vida, experimentar varias lecciones. Lo que pasa es que ya se está completando un ciclo, por supuesto, de la historia de la humanidad en tanto almas. Los egipcios y en la India también hablaban de aproximadamente 700 y algo encarnaciones que hace un alma, que lo llamaron una rueda del destino, si se quiere, circular. Y es a través de esas encarnaciones, aprendizajes, que vamos comprendiendo. Claro que es nuestra misma alma. Por eso al ingresar vía métodos hipnóticos, etcétera, a conversar con el alma recuerda todo lo vivido en esas encarnaciones y también lo vinculado al grupo principal. Por supuesto que hay otros grupos cercanos, ¿no? Otros logos de almas. Y no necesariamente nos encontramos en cada encarnación con todos los miembros de nuestro grupo, pero sí son personas significativas. Si se pone a pensar, doctora, hasta hoy en su vida, no pasan de los dedos de esta mi mano las personas que han tocado su vida para cambios de dirección significativos. Y puede ser una persona que haya tocado su vida un día, como otra que varios meses, años inclusive. Qué loco. Es que, doctor, tengo tantas preguntas que se me van. Pero, porque justamente iba a preguntar si es que esos logos o esas almas son la familia o pueden ser personas que no estén en constante interacción con uno. Y me dice que puede ser solamente en una ocasión que los hayas conocido. Un día, como la familia, en el otro extremo. Hay personas que estamos caminando por la calle y de la nada, entre muchas comillas, aparecen y nos dicen, por ejemplo, hace tantos años que no te veía, ¿qué haces de tu vida? Tal cosa. Ah, mira, yo estoy haciendo tal cosa y te propongo que te vayas mañana a trabajar a Francia. Ok, listo, no nos vemos nunca más. Claro, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me sentí atraído hacia esa persona y esa persona hacia mí? ¿Por qué fluyó
Mm, Y puede ser también la familia, los hijos, etcétera, pero en un plano de aprendizajes más profundos, ¿no? El aprendizaje es mutuo. Esa persona, en mi ejemplo, ese jefe que me enseñaba la intolerancia, también de mi lado está aprendiendo algo. mm. Qué loco, porque en mi libro, que yo voy a publicar un libro ahora a fin de año, si Dios Ah, quiere, ya estoy el fantástico. borrador oficial. Gracias. Em, Justamente hablo de un francés que estaba viajando por Brasil, que fue el que me ayudó a quedarme sin más excusas para seguir otro camino. Él llevaba viajando un año por el mundo y tenía otro año más por viajar. Él ahorró, no sé, $50.000 para poder ahorrar o sea, para poder viajar por todo el mundo. Y nos encontramos, imagínate, en Brasil, un francés, una chilena, y conversamos, y no sé por qué me dijo, oye, le dije, me encantaría hacer lo que tú estás haciendo, como, pero, que era en el fondo, no era viajar por todo el mundo específicamente, sino que decir, voy a hacer algo que me está llamando internamente y que es raro para la sociedad, pero me muevo y ejecuto y pongo toda mi energía para que sea eso posible, como que eso es lo más esencial. Y yo le dije, no puedo porque tengo que estudiar medicina. ¿Y, Claro, claro. y qué tiene? No, porque cuando un médico, ta, ta, ta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ta, ¿y por qué? Y hasta que me quedó sin recursos, pero él no tuvo ni idea de lo que hizo. O sea, si tú le preguntas a él, se va a acordar de mí, pero no se va a acordar de que tuvimos esa conversación en esa terraza, o quizás sí. El Y yo me alma quedé de él así, sí. ¿y qué pasa si es que sí efectivamente lo hago? ¿Y qué pasa si efectivamente rompo esta jaula mental y lo que debería hacer? ¿Y qué pasa si es que? Y después salimos, claro, y nos juntamos con más amigos de él que estaban viajando solos por el mundo. Y me sentí tan bien, porque yo tuve periodos grandes de ansiedad y depresión en la carrera, que dije, esto tengo que hacerlo más tiempo. Y eso me llevó a viajar sola y decir, mucha naturaleza, playa, lluvias, porque me fui a Centroamérica. ¿Por qué Centroamérica? Porque quería playa, quería naturaleza. No me interesaba ir a Europa, no me interesaba Claro. ir a ver más civilizaciones y cómo la gente se mató. No, yo quiero estar con Madre Tierra, no me preguntes por qué necesito recuperar toda esta energía que he perdido. Y todo eso fue facilitado por esa persona. Ahora, no fue la única, obviamente que no, pero fue la que como que ya abrió la puerta. Estaba un poco abierta, claro. Me facilitó ese proceso. Y es como, digo, wow, qué loco saber ahora que estamos en el mismo equipo de almas. Somos el mismo equipo, así es como súper bonito saberlo, entenderlo. Y desde acá, que les cuento un poco de lo que comparto en mi libro, también quiero meterme en su libro que se llama El miedo, porque de todos los títulos que pueden haber existido de esto mismo, porque es como decir, bueno, acá está esta taza, ¿cómo la quiero llamar? Por su contenido, por lo que tiene acá, por el diseño, por la oreja, por el tamaño, o sea, uno puede como ponerle cualquier título, ¿no es cierto? Y el título, o que es el foco, es una emoción. ¿Por qué su trabajo y la entrega de su conocimiento es a través de las emociones? ¿Qué llegó a pasar para decir, mira, esta emoción? ¿Por qué? Más encima, no quiero ser machista, sexista ni nada, pero los hombres no son muy amigos de las emociones en general. Es como conocimiento, raciocinio, lógica, no es tan como la mujer que sí tiene más contacto con sus emociones, porque realmente yo veo con mi pareja que es hombre, eh, su sube y baja emocional es muy inferior al mío. Entonces, ¿cómo llegó todo su conocimiento a traducirse o resumirlo o agruparlo en emociones? Porque después me dijo que viene el miedo, después la rabia, la ira, no me acuerdo, y la pena. Entonces, ¿cómo llegó a ser una emoción? Y la primera, el miedo. Vale, partiremos de un concepto. Somos seres emocionales que razonan. No somos seres racionales que experimentan emociones. Mm, Acá podemos abrir un paraguas gigantesco para el debate. wow. Ahora bien,
Desde lo que hemos aprendido conjuntamente, doctora, podemos decir que la amígdala cerebral, es decir, la forma de avellana, los anatomistas eran simpáticos, ponían a las cosas, a las estructuras, nombres de elementos que veían en la naturaleza, justamente. La amígdala avellana, el hipocampo, el caballito de mar, etc. Ah, Claro, claro. interesante. El lóbulo temporal, porque acá empiezan las canas en la vejez temporal. Bueno, toda una historia. Resulta que la amígdala es la encargada de las emociones. Ya está. Lo que podríamos describir técnicamente no vale la pena como los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, toda la historia que determina que sintamos en el cuerpo físico miedo, pena, ira, alegría, asco, etcétera, las emociones básicas. Ahora bien, estas emociones interactúan con el hipocampo, por supuesto. Claro que interactúan. Si yo le pregunto a alguien qué estaba haciendo el día de las Torres Gemelas en Nueva York, con precisión absoluta me va a hacer la narrativa. Estaba en tal lugar con tales personas, casi segundo a segundo. Si yo le pregunto a esa misma persona qué estabas haciendo 2 días antes a las 4 de la tarde, me dirá, no tengo la menor idea. Lo que sucede es que las emociones, sobre todo las que llamamos mal llamadas negativas, miedo, ira, pena, ayudan a fijar, a grabar la memoria episódica. Lo llamamos improntas. Pero esto tiene una finalidad evolutiva en el ser humano. Si yo estoy conduciendo mi coche, qué sé yo, por Apoquindo, en Santiago, linda avenida. Ahí está la Universidad de los Andes, si no me equivoco. Al final, Por ahí anda. Sí, sí, sí. sí, estaba Si por estoy acá. conduciendo, claro, claro. Decía, si estoy conduciendo mi coche, quiero adelantar, calculé mal, venía un coche en sentido contrario y me accidento. En ese momento voy a experimentar miedo intenso, intenso. Lo llamamos técnicamente ansiedad. Ya está, se da el accidente, sobrevivo, claro. Al día siguiente voy a empezar a narrar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a detalle absoluto. Intenté dar el coche a este lado, vi que se aproximaba otro que tenía tal placa, tal color, vi el rostro del conductor, vi a este lado, escuché mi música y lo voy a hacer repetitivamente día tras día. Hasta los amigos me van a decir, ya, vamos, sí, ya no les contaste la historia muchas veces. Claro. Lo que está sucediendo es que mi emoción miedo está ayudando a fijar esa memoria. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que yo esté conduciendo, basta que piense, hipocampo, en adelantar, voy a sentir, amígdala, el mismo miedo que me va a evocar el suceso del pasado, el accidente, para que no cometa el mismo error. Por eso tiene fines evolutivos ese trabajo conjunto, amígdala, emociones, hipocampo, memoria. Es evolutivo de aprendizaje continuo. Pero pueden haber fallos. Claro, que es lo que nos interesa. Justamente hablando del miedo. Un fallo puede ser que todo bien, me está diciendo amígdala querida con hipocampo querido, no adelantes el coche como lo hiciste, aprende la lección, no adelanto. Sin embargo, puedo estar caminando por una calle y sin saber por qué tengo un ataque de ansiedad. Siento lo mismo que sentí al adelantar en el accidente y me pregunto y no tengo respuesta. ¿Qué me está pasando?
¿Por qué? Ataque de pánico. No hay causa aparente. Por supuesto que hay causa. Mi mente en segundo plano al escuchar los coches circulando en esa calle que yo caminaba, al escuchar un freno, etcétera, activaron esa memoria y la emoción correspondiente. En este capítulo podemos hablar de trastorno de ansiedad generalizada, de fobias, de ataques de pánico, de trastornos obsesivos compulsivos, de trastornos alimentarios, es decir, de todo el espectro de los trastornos que llamamos de ansiedad. Ansiedad siempre es futuro, exceso de futuro. Depresión es pasado, exceso de pasado. Se sabe que hoy más de un tercio de la humanidad tiene algún tipo de trastorno de ansiedad clínico. Un tercio de la humanidad. Por lo tanto, este juego, que lo he intentado hacer con algo de detalle, por supuesto, entre amígdala, emociones, hipocampo, cómo nos sirve para sobrevivir, pero que a veces nos juega malas pasadas. Es decir, se va activando la emoción sin que entendamos a qué suceso está vinculado. Y por eso hay que buscar en el pasado el suceso vinculante que gatilló la impronta. Ahí viene todo el tema de hipnosis, regresiones, etcétera, etcétera. Ajá. Y lo que me está diciendo es que, porque también hay diferentes teorías, ¿sí? Como que yo he escuchado que hay, que en el fondo uno parte, la primera parte de la vida, que uno es inconsciente, no se acuerda de nada cuando estuvo en el útero, primer año, segundo, tercer año, cuarto año, quinto año, que no se acuerda mucho, a lo más te acuerdas de, te estás programando según las memorias de tu vida pasada. Sí. ¿Ya? Eso es una teoría, eso lo he escuchado en yoga, lo he escuchado en Lise Bourbeau, no sé si lo has escuchado, pero es de las 5 áreas de la infancia, que en verdad es la Sí, área sí, del alma. sí, sí. Claro, que es una programación de tu vida pasada. ¿Para qué? Para que después cuando seas consciente o que empieces a madurar, te hagas cargo y sigas creciendo. Entonces, la pregunta, y los dos enfoques creo que están correctos, es entender o puntualizar en qué momento de mi vida se creó, mi vida presente, se creó esa memoria de dolor, o eso que, porque hoy se habla mucho de trauma, y trauma finalmente, en el trauma hay un desorden del procesamiento sensorial, que es lo que usted acaba de decir. O sea, la información que está entrando de afuera o de adentro mío está siendo mal procesada, ya Correcto. sea cuando capto el estímulo, sí que tengo como el oído demasiado sensible y todo, o sea, ya de mis órganos receptores externos o internos, como el dolor interno o de temperatura, qué sé yo, porque hay muchas formas de captar información del interior de mi cuerpo exterior, incluso de mi cuerpo en el espacio. Hay gente que es muy torpe y también tiene que ver con un desorden del procesamiento sensorial, hasta de cómo mi cerebro lo organiza y cómo responde. Todo eso es lo que se llama trauma. Entonces, creo que uno puede precisar el momento en que ocurrió dentro de la vida, propia vida, puede inferirlo sobre todo, ya tenemos como suficiente ciencia que nos hablan de patrones que te permiten inferir más o menos qué fue lo que pasó. Ya, así como, porque lo he estudiado, ¿cómo te comportas con una pareja? Mira, te puedo inferir más o menos cómo fue tu relación con tus papás, porque ellos te dieron la primera impronta de cómo comportarte frente a tus parejas. Pero también nos podemos remontar, y es igualmente válido, creo, que quiero saber su opinión, saber eso de otras vidas, o sea, no solamente la información que ha estado presente en esta encarnación, sino que también la que lleva tu alma. ¿Cómo, entonces, usted podría ordenar un poco este enredo, quizás para muchas personas? Y también, junto con eso, usted en su experiencia ha visto que hay años que se remontan más antiguos que lo que la historia de la humanidad supuestamente lleva, que son como 6.000 años. Después de la última glaciación, ha tenido, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre, pero vidas pasadas Periodos hace anteriores. 12.000 años, vida de hace 12.000 años, 10.000 años, que supuestamente hay civilizaciones perdidas. Entonces, bueno, ahí le doy el pase para que usted me cuente su opinión. Son varios temas. Sí, son muchos. Que yo los tengo como un poco así, por eso me gustaría que usted hiciera como A ver, lo vamos a intentar. ordenarlo. Okay. Vamos.
lo mejor posible. Un dato anecdótico, si usted le pregunta, como dicen allá en Chile, a un cabro pequeño, a un niño pequeño, de 3 años, Ajá. 4, ¿qué fuiste de grande? Las respuestas son sorprendentes, ¿ah? Haga la prueba. Wow, voy a hacerlo. Voy a hacer la prueba. Voy a entrevistar niños. Sí. Pero además de Me una parece manera muy interesante. natural, muy... ¿Y tú qué eras cuando eras grande? Ah, sí, yo esto, lo otro. Justamente por ese periodo ventana al que hacía referencia, desde los 0 hasta los 6, 7 años, donde todavía estamos con una pierna al otro lado y la siguiente pierna a este lado, se lo puedo graficar de esa manera. Por lo tanto, Mm, estamos compartiendo esa información. ¿Mm? Claro, claro. hacia los 6, 7, ok, se empieza a estructurar. Ahí la sociedad nos empieza a complejizar todo, ingresándonos a la escuela, por supuesto, y todo eso se va borrando por estos conocimientos, información de cómo es la sociedad, el mundo dual, blanco, negro, etcétera, el bien y el mal, etcétera. Era un dato anecdótico en referencia al comentario que hace un momento. Ujú. Lo que sucede es que dentro de la teoría del trauma, que es una aproximación, por supuesto, hagamos un ejemplo clásico de una sesión de terapia regresiva. Ujú. Ujú. Digamos que viene una persona con un tema de una fobia, ¿qué será? Una agorafobia. Para que la gente nos entienda, antiguamente agorafobia se asociaba a espacios abiertos. Plaza viene de agora, del griego plaza pública, etc. Sin embargo, hoy es el temor que tiene la gente a tener un ataque de ansiedad y o pánico en un espacio fuera de la casa, donde no puede recibir ayuda en caso de tenerlo. Puede ser en un transporte público, en un centro comercial, por lo tanto evitan hacer eso y se quedan en casa aislados. Eso es agorafobia. Y me dice ese paciente, yo no recuerdo absolutamente ningún evento, ni en mi juventud, ni en mi niñez, ni que haya podido ocasionar esto. Simplemente está ahí. Daría lo mismo un temor al agua, lo mismo, las fobias en general. Bien, empezamos a hacer una sesión hipnótica. A ver, retrocedamos a tu niñez, a tus 6, 7, no, 3, 2 años, no, a tu nacimiento, no, a tu espacio intrauterino, no, no. Y uno empieza a ir más atrás. Ah, en tu vida anterior a esta, ok, no, no, hasta que llega un momento donde, qué sé yo, por decir cualquier cosa, el libro tiene justamente muchos casos reales que se trabajaron en ese sentido. Ah, estoy en 1800 y está sucediendo algo conmigo en una batalla y me están asesinando y hay mucha gente y me miran y siento temor, vergüenza porque yo he fracasado como guerrero y estoy muriendo y wow. Mm, Claro, en ese momento ese ser humano comprende, recuerda las emociones vinculadas a ese suceso y se desamarra, se desanuda el conflicto, mm, la impronta. Claro, porque viene el famoso, como decía Arquímedes, Eureka, ajá, esto ujú. que estoy Claro. sintiendo viene de acá, etcétera, etcétera. Listo. En mi experiencia, hemos compartido eso también con Brian Weiss en algunos seminarios conjuntos. Tengo casos documentados de lo que parecían vidas en la Atlántida, Mm, hablando de los periodos de tiempo. Por ejemplo, acá en Tiwanaku, vuelvo a hacer referencia, está datado
Poznański fue uno de los que trabajó más en eso, un austriaco, arqueólogo, datación de hace 15, 16 mil años, que no corresponde, por supuesto, a la historia tradicional de hace 6.000, 5.000 años, donde todo aparentemente habría empezado. Eso está datado acá en Tiwanaku, sin discusión. Es así Ya, de no sencillo. hay Sí, discusión para sí, usted. no hay discusión. De hecho, Ya, no la hay. Inclusive corresponde al periodo previo del gran diluvio, porque si uno ve los rastros de agua, el lago Titicaca es muy interesante, es un lago uno de los más altos del mundo, sin embargo es salado y en el fondo encontramos trilobites, etcétera. Claro, interesante. eso da otro espacio de análisis. Pero volviendo al tema, pudimos retroceder. Había un paciente que ciertamente se obsesionó, que yo diría casi se puso adictivo el asunto para él, porque veía una vida y quería ver otra y otra y otra y otra. Ya. Trabajamos como que un par de años con él. Y sí, vimos unas aproximadamente 70 encarnaciones de él, donde la más antigua ni 70. siquiera corresponde, sí, sí, la más antigua ni siquiera correspondía a las cavernas, que fue una de esas, sino que era más bien en lo que podríamos llamar hoy la Atlántida. Y él lo revivía absolutamente con todo, es decir, soy tal persona, tengo estas capacidades, acá la mente funciona así. O sea, claro, estaba nuevamente en ese momento. Lo interesante es que hay tres teorías al respecto. Ya. Dos terceras partes de la humanidad consideran evidentemente que se trata de reencarnaciones. Es como que uno vaya en este momento a algún país oriental y le pregunte a alguien, ¿tú crees en vidas pasadas? Y van a responder, tú no. Claro, además con esa naturalidad absoluta. Esa es una teoría. La segunda teoría habla de que así como traemos fenotipo, memoria genética de cabellos, ojos, con textura de nuestros antepasados, también traemos sus memorias y por consecuencia sus emociones. Sí. Y lo que se está obteniendo en este tipo de trabajos en realidad son las vidas de nuestros antepasados. Ujú. Es otra de las teorías. Y la tercera teoría es que todo es producto de la imaginación, es la más reduccionista, por supuesto. Que en nuestras niñas hemos visto películas, esto, lo otro, y que de pronto eso se va integrando y es lo que sale. Lo que yo puedo certificar, así como muchos que trabajan en este campo, es que absolutamente todos los seres humanos, independientemente de sexo, creencia, edad, etcétera, etcétera, experimentan lo que parecen ser vidas pasadas, sin excepción. Mm. Y se mantienen secuencias muy programadas. A ver, mira, ¿qué está pasando cuando estás descarnando? No sé, siento que veo el cuerpo desde arriba, desde un costado, y cómo te sientes mucho mejor, paz. Y hay una serie de fenómenos que se van repitiendo en las experiencias en todos los seres humanos. He trabajado prácticamente en todos los países de América con esto y varios de otros continentes, así que puedo también asociar temas de cultura, etcétera, y sin excepción se repiten esos patrones. Mm. Qué interesante, porque lo que estoy entendiendo es que recordar una vida pasada es suficiente para reprocesar las experiencias, y que en el fondo ya después no sea un cortocircuito, que yo le llamo mucho un cortocircuito. Imagínate, la corriente quiere pasar y que, ¿cómo se expresa ese cortocircuito? Bueno, que te pones a gritar, te quedas y te da ataques de pánico, te pones a comer, ya. Cada uno, ya la forma puede variar, pero al parecer, porque cuando leí su libro dije: "Ya, y basta solamente con esa sesión de hipnosis para que ya pueda reprocesar todo y ya se elimine para siempre", o igual hay que seguir pasando
más sesiones de hipnosis o igual complementariamente lo recomienda otras cosas o cómo ha sido su experiencia? Me imagino que ha habido de todo, pero igual que me cuente cómo ha sido, cómo lo puede explicar. Depende el caso, por supuesto. Ujú. Hay algunos casos en los que con una sesión es más que suficiente. Por ejemplo, esos casos de fobia son los más simples de resolver. Antiguamente estaban encasillados en el territorio de lo que se llamaba la medicina psicosomática, que vendría a ser prácticamente lo mismo, ¿verdad? Nuestra psiquis operando sobre el cuerpo físico. La enfermedad es lo más amoroso que existe para el ser humano. Todos tienen una visión diferente al respecto, o la mayoría de las personas. Es lo más Mm, amoroso. Lo que pasa es que no sabemos escuchar ni entender el lenguaje, el idioma de la enfermedad. Hay muchísimos textos y autores sobre eso, la enfermedad como camino, qué nos quiere decir, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el llegar a comprender lo que llamamos enfermedad, no es casual que en psicología y en psiquiatría se llamen trastornos de ansiedad, por ejemplo. En el inglés está mucho mejor, es disorder, mm. Un justamente desorden, un desorden de la claro. información que llega y el procesamiento, ¿sí? Estos desórdenes no solo que tuvieron un origen, sino que tienen un propósito. Por lo tanto, no solo se acaba con resolver el conflicto, como está muy de moda hoy día desde la biodecodificación, el conflicto, la enfermedad, para que no se presente nunca más. Claro, ese es uno de los primeros momentos de la terapia. También se trata de que ese individuo comprenda el por qué y el para qué estaba presente hasta ese momento de su vida, ese síntoma, ese desorden, que más allá de dejarlo percibir esas molestias físicas, también puede influir en un cambio de curso de vida actual. Voy a hacer un ejemplo, no necesariamente utilizando métodos hipnóticos, pero para ilustrarlo. Viene una mujer de 40 años de edad aproximadamente, me dice, doctor, me han enviado acá algunos colegas suyos porque hace meses me han diagnosticado una artritis reumatoidea. Me han dicho que es irreversible, que es autoinmune, que hay anticuerpos, que debo tomar antiinflamatorios de por vida, etcétera, etcétera, etcétera. La artritis para la gente significa inflamación Ujú. articular. Es un síntoma. Es como la fibromialgia, significa dolor de músculos y tendones. Es un síntoma, no es una enfermedad. Ok, me han diagnosticado esto y la. Primera pregunta, 6 meses antes de que te diagnostiquen, ¿qué pasó significativamente en tu vida? No, nada, a ver, pero... sí, es que yo trabajaba de secretaria desde hace 20 años y resulta que hace un año atrás el jefe me dio más trabajo y no me subió el salario. Y bueno, ¿y qué? Y no le dije nada porque no quería perder el trabajo, siempre me he sentido a gusto ahí. Lo que la boca calla, el cuerpo grita, dice la biodecodificación. Ujú. Entonces, al poco tiempo, casualmente, desperté una mañana antes de ir al trabajo y me dolían las articulaciones de mis 10 dedos de las dos manos. ¿Okay? Y eso fue progresivamente aumentando, semana tras semana, hasta que en un momento dado me impedía trabajar. Interesante. ¿Y qué hiciste? Nada, me enviaron al médico, me hicieron laboratorios, esto, lo otro, me dijeron, tengo artritis, etcétera, etcétera, y todo lo demás.
Oye, ¿y por qué callaste y no le dijiste al jefe que te sentías explotada, abusada, Mm, ah, por bla, 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 razones? Lo que la boca calla, el cuerpo grita, pero además el cuerpo es muy preciso. Es políticamente correcto, yo diría. La enfermedad es políticamente correcta. Claro, Es sabia en toda su extensión. por supuesto. La pregunta mágica siempre es, ¿qué te impide hacer la enfermedad? En este caso, trabajar de secretaria con los 10 dedos cada mañana que voy al trabajo. Bueno, perfecto. Además es políticamente correcto porque ahí el jefe no tiene argumento para seguirle dando más trabajo y esa persona ya no se siente explotada, etcétera. Bien, se Mm, ha decodificado eso. Oye, dile al jefe que te suba el sueldo, cámbiate de trabajo y la artritis se va a ir y se va, por supuesto. Y los colegas endocrinólogos, reumatólogos dicen, oh, qué bueno el tratamiento, ha funcionado, debe ser un error de laboratorio, de los anticuerpos se lee, etcétera. ¿No? Perfecto. Sin embargo, ¿por qué le pasó eso a esa mujer con ese jefe con el que trabajaba hace 10 años? ¿Será parte de su grupo de almas? ¿Qué le estaba tratando de enseñar? ¿Qué tenía que ver eso con sentirse explotado, callar, autovaloración, con merecimiento? Claro, ahí se abre otro capítulo que está más allá del síntoma y su mm, resolución. Y que probablemente en una regresión podría ser perfectamente explicado y entendido por esa mujer, comprendiendo quién era ese jefe en una anterior vida, quién era ella, cuál era el origen de esto, qué se trataba de compensar kármicamente, o etcétera, etcétera. Y ahí mm, sí ya se tiene una lección que puede cambiar significativamente el curso de vida de esa mujer, más allá de la enfermedad políticamente correcta, por supuesto. ujú. Y ahí sí es interesante para mí. El biomarcador, el último no sé qué, medicamento, mono no sé cuánto, y el gamma, a mí me importa, te juro por Dios, qué aburrido, ¿qué importa? Eso es lo que yo pensaba en mi cabeza. Eh, ¿Qué importa? Ya le corregimos el potasio, ¿y qué importa? ¿Cuál es la trascendencia de corregirle el potasio a esta persona? No, es que hay que saber corregirlo porque las fórmulas y o sea, yo digo, ojalá, porque no es que esté bien o mal, ojalá, ni siquiera ojalá, a mí no me da satisfacción hacer eso. Hay compañeros que sí le da satisfacción. Oye, Claro, está súper acá arriba, oye, pongámoslo como va y le atornillamos. Encontraba macabro. Yo, porque yo no venía a hacer eso. Pero como no estaba alrededor mío otro camino trazado, y por lo contrario, era mal visto, mi alma empezó a callarse. Y yo empecé a irme hacia adentro y finalmente entré en depresión, porque yo dije, bueno, que así es la vida. Y después preguntaba más encima a personas, más encima alrededor mío había personas que no eran conscientes de esto. Entonces, así es la vida, no seas tan mimada, no seas tan, ¿cómo es la palabra? No sé si mimada, pero una cosa como que era inmadura. claro, claro, Hay que claro. decir la Se verdad. suele decir eso, sí, sí, sí. Sí, eres muy inmadura si crees que la gente viene a ser feliz y viene a cambiar, o sea, eso no existe. O sea, con una cara así, porque la gente que está alrededor mío es muy expresiva, por eso yo soy expresiva. La gente con la que yo me crié Ajá, siempre era como las caras, era muy expresivo. Entonces me acuerdo su cara. Pero claro, si tú le preguntas un problema tuyo a personas que solamente ven la materia, te van a dejar reducida la materia. Y no es que esté mal, es que es una parte de la verdad. Si yo amplío mi visión y pregunto a personas que ven el panorama mucho más grande acerca de tu problema, vas a tener una visión más grande del problema y vas a poder abordarla de, bueno, se dice de raíz, no necesariamente, pero sí vas a poder darle un sentido mucho más trascendental, porque estás contactando tu alma como evolución. O sea, imagínate, qué fascinante. ¡Wow! Y eso era porque yo desde chica, por lo menos, no sé si fue su caso,
Pero yo veía cómo la gente se enfermaba o tenía situaciones y para mí era evidente, 2 más 2 es 4. O sea, no era por mala suerte, no le daba una hernia porque, ay, pobrecita, o no le daba un tumor en el cerebro porque, chuta, qué mala suerte, o no le daba una diabetes o un accidente vascular, o, uy, si llegó, porque en mi familia pasa mucho esto, se murió del corazón, le dio un infarto fulminante. Todos tienen arritmias al corazón, la fibrilación auricular. Ah, es que es mala suerte. O sea, para mí era como, ¿cómo va a ser mala suerte? O sea, hablemos las cosas. Entonces, el alrededor mío, como yo era la loca, era como, Josefa, cállate y aprende la materia. Josefa, cállate y repita lo que hay que decir. La fibrilación auricular es una arritmia maligna que puede tener como consecuencias un accidente cerebrovascular. Y ya después no pude tener más memoria, que era... Pero terminé, porque yo dije, me tengo que validar socialmente. Si igual tenía los pies en la tierra, dije, acá no puedo llegar y empezar a Claro, cambiar la claro, medicina sin haber pasado por el calvario, para mí que fue un calvario, y entender lo bueno y lo malo de la medicina. Y de ahí comprendí, la medicina es una medicina de la sobrevivencia, impide que nos muramos y impide sentir dolor. Básicamente claro, esa es la medicina. ¿Cómo hacemos que claro. no se muera su cuerpo físico y cómo hacemos que sienta menos dolor? Perfecto. Y lo borda espectacular. O sea, 15 minutos se te fue tu ansiedad, 15 minutos tu dolor, y depende del nivel de intensidad del medicamento, si es que es intravenoso, intramuscular, oral, incluso inhalado, va a ser más o menos rápido, más o menos caro también. Pero ¿cuál es la medicina que nos enseña a vivir? ¿Cuál es la medicina que cuando estamos estancados en un proceso doloroso, que samsara, no sé si es sankara, las palabras hindúes, que no me acuerdo cómo se llama, pero finalmente estás atrapado en un dolor, un ciclo kármico también se dice habla, ¿quién te ayuda a pasar eso a un nivel mucho más sutil que se está expresando en tu cuerpo a través de una enfermedad? ¿Qué te fumaste? No, nada, po. No, no. Ahora, las plantas sí me han ayudado. Yo he hecho hongos con psilocibios, Claro, claro. ayahuasca, el cannabis también, pero siempre con el respeto de entender de que te remueven los velos, que es lo mismo que la hipnosis, que Es lo por lo mismo. menos en las plantas se llaman estados no ordinarios de conciencia, no alterados. Es lo Alterados el mismo. alcohol, alterados el azúcar, cuando tú no tienes claridad, alterado. Claro, Esto es un no claro. ordinario, o sea, te sacan velos. Porque esos filtros te ayudan a entender este enreo. Porque igual, Sí. cuando yo, por ejemplo, le digo, doctor, he hecho como ayunos muy importantes o he dejado de comer ciertas cosas, yo no entiendo esta selva. O sea, yo me quiero matar. Yo de Mm. verdad no entiendo esta cuestión. Digo, pero ¿cómo la gente? Y me junto y empiezo como que no logro entender ni lo que hablan, como que soy socialmente inadaptada. Entonces digo, ya, tengo que hacer un poco redes sociales, azuquita, el cafecito y más o menos jugar el juego para poder entender lo que estoy viendo. Porque si no tendría que estar en una montaña como que sin nada de esto y entender la existencia pura y dura. No sé si me entiende. Pero, ¿qué Perfectamente. pasa? Digo, entonces yo recurro a ir a un gimnasio donde te ponen la música, ta, 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 y tú corriendo, porque así entiendo un poco y juego al juego de la vida. Tampoco la idea es ser 100% espirituales, porque a mí no me resultó, básicamente es por eso. Ajá. Bueno, y toda esta vuelta lo digo porque yo ahora entiendo lo que me ocurría, ahora lo entiendo. Hay mucha gente que tiene esas mismas inquietudes, igual que yo, pero aún está en la etapa del miedo, ¿sí? El Ujú, miedo a ujú. ser uno, que es una forma de decirlo, el miedo a... Que tenemos mucho miedo a conocernos, hay mucho miedo a reconectar con quiénes somos realmente. Y estas herramientas terapéuticas, la hipnosis, las plantas medicinales, y deben haber millones de más, sí, la meditación, ciertos cantos, porque hay muchas herramientas. Nos ayudan a remover temporalmente estos filtros para poder entender y volver a armar este panorama para seguir caminando. Eso es lo que podría yo resumir de lo que he entendido. Y claro, efectivamente, cuando uno, para mí, logra comprender el propósito de lo que está ocurriendo, cobra sentido.
Pero ese entender lo que está ocurriendo no es solamente a nivel intelectual, sino que a No, nivel no, experiencial. Y usted dice por las emociones. sí. Tienes que vivirlo. Y ahí creo que tenemos un miedo a sentir. No sé qué es lo que usted o cómo usted lo interpreta. La sociedad nos ha enseñado a reprimir las emociones, a no sentir. La sociedad como un mecanismo. No estoy hablando desde teorías conspiranoicas ni nada por el estilo, sino como un mecanismo, ¿no? Por ejemplo, comentaba usted hace minutos atrás la diferencia emocional entre hombres y mujeres. Por supuesto que Mm, no es nada sexista. El cerebro, nuestra amígdala, nuestro hipocampo, hay un montón de estructuras que no prefiero no mencionar para no confundir a la gente, son diferentes. Y eso viene por temas evolutivos, ¿sí? mm, Si yo era el cazador de mamuts, qué sé yo, voy a hablar cualquier tontería, mis aspectos emocionales tenían que estar mucho más apagados en mi función ejecutiva, memoria, hipocampo, corteza prefrontal, Homo sapiens, mucho más desarrollada. Es decir, no tenía que tener muchas emociones al respecto. Era un propósito, un objetivo a cumplir, cazar al mamut ujú. para sobrevivir, no solo yo, sino la tribu. Bien, las mujeres, esa época que estaban en la cueva, imaginemos eso, que no cazaban mamuts por aspectos físicos, biológicos nada más, tenían otras funciones. Cuidaban a los niños, elaboraban la comida, la ropa, que no sé, insectos no penetren, interactuaban socialmente diferente con otras mujeres, niños. Por lo tanto, sus aspectos emocionales, miedo, ira, alegría, tenían que ser mucho más importantes en esa interacción. Ah, el niño está, le duele, está triste, tiene miedo. No es casual que las 8 emociones básicas, según Eckhart, uno de los autores, miedo, ira, asco, etcétera, se lean en nuestro rostro desde el día que nacemos. Son universales a todos los seres humanos. El miedo se lo mide en el rostro, la pena igual. Estos aspectos evolutivos, hombres y mujeres, por ejemplo, han hecho precisamente que las funciones se vayan diferenciando, complementarias, Mm, complementarias. Ahora bien, todo este tipo de técnicas, sustancias, procedimientos que en última instancia tienen por finalidad elevar la dopamina en nuestro cuerpo, es lo que llamamos estados expandidos de conciencia o excepcionales o no cotidianos, es la elevación de dopamina. No es casual que en trastornos como la esquizofrenia, la manía, la dopamina esté elevada mm. permanentemente. Ese es el problema. Ese es el problema. Ah, ¿Ok? ¿Se entiende la? Por eso los medicamentos antipsicóticos también se llaman dopaminérgicos, que son para bajar la dopamina. Nuestra dopamina se eleva cada noche cuando vamos a dormir, cada noche. mm, Si seguimos la teoría de Matrix, cada noche estamos allá y esto sería la ilusión. ¿Okay? Cada ujú, noche estaríamos con nuestros compañeros de grupo, almas, nuestro guía, repasando lo que nos toca, los sueños, Freud y sus interpretaciones de sueños, genial en la época. Para el día cotidiano, esta elevación de dopamina permite que este estado alterado de conciencia, cuando es regulado y es manejado, claro está, y podemos retornar de ese estado, nos permita ampliar muchísimas esferas de comprensión, entendimiento, recuerdos, lo cognitivo, mm, etcétera. Por eso no importa el método, porque cualquier método sería la llave de la puerta. mm.
Claro. Puede ser música, puede ser sustancias, puede ser La respiración hipnosis, también. respiración, el mindfulness. Podríamos citar muchísimas. La palabra, la sugestión, el poder de la palabra. El tema es que si abro la puerta, ¿para qué la estoy abriendo? ¿Qué quiero Mm, ir a conocer, resolver, sanar? ¿Qué es la diferencia con la medicina? Nosotros hemos estudiado medicina, medicamentos para paliar. mm, Si te duele, analgésico, si tienes acidez, antiácido. Por eso llamamos alopática, al síntoma lo contrario, ¿verdad? Por eso es medicina, no es sanación. mm, Claro, no es sanación. Es lo que hacemos los médicos. No, no, no Si es. queremos, por supuesto, si queremos sanar, tenemos que entrar en la dimensión de sanadores de cuerpos, mentes y almas. La integralidad del ser humano, no solamente el cuerpo físico, ¿verdad? Y estos estados diferentes de conciencia, con SC, por supuesto, conciencia, nos permiten abrir esa puerta hacia esa dimensión gigantesca, que también ha recibido un montón de nombres dependiendo de la escuela, el astral, la cuarta dimensión, un campo vibracional diferente, etcétera, etcétera, donde está todo contenido, nuestras propias historias, las de nuestro grupo, las de la humanidad. El planeta Tierra, por supuesto, tiene su alma también, tiene 7 chakras, Mm, por supuesto, así como nosotros, lo que está arriba está abajo, son correspondencias. Entonces, este acceso nos abre esa puerta. La idea es qué queremos hacer con ello. Nosotros que trabajamos sanando gente, o lo intentamos, podemos utilizar esa puerta con ese objetivo, claro está. Otros seres humanos lo podrán utilizar para avanzar en su crecimiento personal, para avanzar en su comunidad, para lo que sea. Pero lo que siempre recomiendo, jamás hay que hacer este tipo de cosas sin un propósito. mm, El que busca, encuentra. Y puede encontrar cosas que no quiere encontrar, claro. Si no ha mm, empezado con un propósito. Y eso se puede complicar mucho más. Digo, la solución puede ser peor que el problema, por el que se sí. buscaba apertura de esas puertas. Qué loco porque me remonta a medicina. En medicina sí me dieron esa sabiduría. Si no está roto, no lo arregle. Ajá, Funciona, no lo arregle. Porque, o para pedir exámenes de sangre, laboratorio, pida lo que usted quiere ver. Si pides todo, vas a encontrar cosas que. Y hay un fósforo por las nubes. Pero ¿para qué estás viendo? No pidas cosas que no quieres ver. Pide exactamente lo que tú quieres ver y no arregles lo que no está roto. Fueron enseñanzas de sabiduría, o sea, de medicina, sabiduría de medicina, sí, sí, sí. normal. De acuerdo, de Qué acuerdo. loco, porque es así, se aplica a muchos principios, no es que esté mal, que creo que esa es otra visión que hay que como reprogramar o reprocesar. Hay una pelea de cuál es la correcta. Si la hipnosis, si las plantas, si la respiración, o si los cambios de hábito, o si es que es la biodecodificación, o si es que es esto de los constelaciones familiares. Es que, ¿por qué peleamos en cuál es? Siento que hay una pelea de, o, por ejemplo, mis colegas lo veo, que ya dicen ya. Me doy cuenta que la medicina sintética, bueno, no lo dicen así, pero obviamente, yo aprendí medicamentos sintéticos. Claro. Hice mi tarea y el primero se creó en 1886. América, ¿cuándo llegó? En 1900. O sea, estamos hablando de medicamentos de 124 años que tenemos, los anticonceptivos, los años 50. Ujú. Yo estudié una medicina que, si hubiera nacido 124 años atrás, habría sido otra medicina totalmente diferente, porque yo tuve ramos y ramos y ramos de farmacología. No como ramo uno, pero en cada
gastrología, pediatría, todo se solucionaba con medicamentos sintéticos. Todos. Entonces ya hay gente que está súper contenta con eso. Buenísimo, muchos colegas les encanta. O cirugías, o que es como lo típico. Y otros que no. Pero esos colegas que se revelan un poco, buscan la medicina funcional, que está enfocado en cómo funciona el cuerpo, cómo interactúa el cuerpo, que está buenísimo. De hecho, la ciencia estudia como las partes y la espiritualidad las une, finalmente. Y esto claro, es como, claro, ve todo. Está la medicina, los estilos de vida, y hay varias medicinas que están saliendo en cuanto a los hábitos, en cuanto a... y se ponen a pelear de cuánto magnesio tomar, de qué magnesio es el más importante, qué suplemento es el que me va a sanar la ansiedad, y empezamos a tener el mismo problema disfrazado de otra cosa. Ya, tengo que hacer ejercicio, pero ¿cuánto? ¿Cada cuánto? No, es que la doctora dijo que tengo que hacerlo 3 veces al día y estoy despertando en la persona su poder interior. Estoy despertando la capacidad de la propia persona de autosanarse en el fondo o tomar las riendas de su vida y se dé cuenta. O estoy replicando el modelo en que el médico tiene la razón y la persona simplemente acata lo que el doctor dice. Así un poco puedo verlo desde afuera. Estoy quizás exagerando un poco para que se vean los claro, puntos, pero yo claro, como estoy en claro. redes sociales trabajando, me doy cuenta de eso. Ya hay un doctor que se dio cuenta de que la carne es importante, que probablemente lo que he podido también ver es que en, no sé, en los próximos cientos de años, miles de años, no comamos más carne. Pero no puedes hacer retirar bruscamente la carne de la alimentación, porque nos trae consecuencias. Eso es lo que yo he podido ver. Quizás haya gente que siempre coma carne, ¿no? Pero están todas estas corrientes espirituales que dicen, no comas carne porque la carne es densa, te trae al plano terrenal, nosotros queremos elevarnos. ¿Ya? Y de ahí viene un poco el veganismo, que tiene que ver con la crueldad animal, que para mí es la incapacidad de sentir amor por los seres humanos y redirigir todo ese amor hacia los animales, lo cual es como, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Ofendo a un ser humano, pero no a un animal. ¿No somos todos animales? Bueno, no sé, y lo peor es que no puedes mucho argumentar, igual que el tema de los géneros y toda la cosa, que ahora me di cuenta que es LGTBQIA+. O sea, de aquí al próximo año ya va a llegar LGTBQ, bla, 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 porque lo que buscan esos movimientos es entender que cada persona es única, desde el punto de vista de la sexualidad. Si después nos damos cuenta que, no sé, la persona que es heterosexual y le gusta ver pornografía se llama tacatá, y le ponemos T, no, ya está el T, X, ¿ya? Pero lo que puedo ver es que estamos en el proceso en redes sociales. Hay mucha contradicción porque aún no entendemos lo más profundo y mientras no entiendas lo más profundo vas a seguir perdida. Entonces, eso es lo que yo estoy animando más o menos en redes sociales y es complicado. ¿En qué sentido? En que si tú le entregas el mensaje muy puro, no lo entienden tanto porque es demasiado esencial, como que no se capta, pasa Claro, desapercibido. claro, Y además porque la red social funciona en un modo de polarización. Entonces, mientras más radical con tu mensaje, más alcance tienes. Entonces, vuelvo al ejemplo del doctor. Este doctor, que es Paul Saladino, que yo a él lo admiro muchísimo como ser humano, pero ya se está rayando, que él dice hay que comer carne. Ya que él fue de los ejemplos de ser vegano y que se enfermó. Yo también, igual necesito carne, mi cuerpo todavía necesita carne. No sé si la Josefa que vaya a reencarnar en 200 años más no necesite carne, pero la de hoy día sí. ¿Por qué? Porque lo doy a mi cuerpo y mi cuerpo se siente mucho mejor, más fuerte, no me lesiono en el deporte. Ya. Pero ya es, la espinaca hace mal, esto hace mal, todo solo carne. Carne, huevo y leche. Y miel y frutas. Eso es lo que él come. Y pa con el mensaje, y pa con el mensaje, y pa con el mensaje. ¿Qué le está llegando de información a esa persona? mm, Y mm, seguimos peleando qué es lo que hemos hecho toda la maldita humanidad en esta que nos cuentan. Guerras. Que si antes era esta religión con esta religión, ahora es lo político. Después era lo político que fue después Estados Unidos con Rusia. Después, eh, ahora las guerras son un poco diferentes, pero seguimos luchando. Entonces, ¿por qué mejor no desactivamos el modo lucha? Hay otras formas de vida. Y ese es el mensaje que tiene mucho mi libro, porque yo encarné todo el modo lucha en mi vida. O sea, yo claro, sentía claro, que si dejaba de luchar me iba a morir.
y la sensación era, voy a morir. Tengo que seguir. ¿A dónde? No sé, pero tengo que seguir. Y vamos estudiando. Y más, hasta que mi cuerpo quedó. Entonces yo ahora, en este camino, me comparto que yo no tengo más ganas de luchar. Pero no porque no crea que lo mío es válido, porque no es el camino a seguir luchando si es que es mejor la hipnosis o si es mejor las plantas. Yo te voy a explicar por qué es mejor las plantas. En este estudio de 1000 personas, hemos dado cuenta que la efectividad del tratamiento clínico, con un intervalo de confianza de ¿qué me importa? O sea, buenísimo, pero a mí no me interesa tanto, más de que ya, eso es lo que podemos medir. Lo que podemos medir, y ya saben por la física cuántica, es un 1% del 99%, del 100%. O sea, la materia es el 1%, el 99% no es materia. Y tú estás midiendo la materia. Creo que eso es parte un poco de mi visión y de recuperar la humildad, que lamentablemente como expertos se nos inculcó la arrogancia. Yo sé más que el resto. Yo soy experta. Y uno lo ve replicado constantemente, entonces después entras en pánico constantemente. ¿Por qué? Porque no sé la respuesta. Y un no sé en la carrera era como no sabe. Castigaba. Tiene que saber usted. Pero si estoy aprendiendo, ¿cómo voy a saber todo? Y todo esto que le cuento, para mí era sufrimiento. Era así, un sufrimiento de decir, pero explícame. Porque yo tengo, más encima estoy pagando para aprender y tú me estás humillando. O sea, el nivel de trastorno mental de la humanidad o desorden es gigantesco. Entonces, yo ahora veo el desorden en redes sociales, una luchando, no, tú me copiaste el curso, no, esta es la otra. No, hay gente para todo. Mucha gente va a resonar con el mensaje de la Juanita y el otro con el mensaje de la Teresa. No te enredes. Y eso es porque estamos desconectados de nuestro propio ser y de la abundancia y entender de que tú no vienes a ayudar a todo el mundo. Vienes a ayudar a la gente que tú vienes a ayudar. No, porque tiene que verse en facturaciones. La facturación tiene que ser, y empezamos a, ay Dios mío, porque yo igual caí ahí, obviamente. Por eso estoy diciendo mi camino. Entonces no es fácil, o uno conecta y desconecta, y lo importante es entender de que si puedes diariamente volver a tu interior, volver, no te vas a perder. Lo que yo tengo como un programa automático que tengo que estar constantemente atajándolo, que quizás con una hipnosis se me quitaría, no sé, pero es la necesidad de, ya, si después descanso, ya, sí, va, si después descanso, si después, y el descanso nunca llegó. Y fue una programación constante, en medicina mucho más, así, después descanso, y después era domingo, y estaba, es que te falta estudiar, ya, voy a estudiar, y después estaba así. No podía estudiar más. Entonces ahora todavía Claro. tengo el ya, sí, un poco más, si después descanso. No, un poco más, no. Y esa es la autoexigencia que traigo yo como programa interno, que me lleva a tener muchas, obviamente, logros. Pero un logro, si es que no es bien procesado desde un punto de vista de trauma o de historia, no sirve de nada. Si es un logro karmático, es un logro doloroso. Y creo que la invitación, por lo menos de mi lado, y la invitación que estoy viendo como cambio de humanidad y de evolución, como evolución, es vivir lo mismo de una forma más placentera. Y la dopamina es la sustancia, el neuroquímico del placer, de la satisfacción, de sentir. Y me acaba de decir usted que es el mismo que nos lleva o que liberamos cuando nos conectamos con el más allá. Que va a decir un nombre. Sí, Eh, Todo empieza a caer o no, o el puzzle empieza a tener forma. sí, todo empieza a tener sentido desde la dopamina. No es Mm, casual que al DMT, uno de los intermediarios de dopamina, dimetiltriptófano, se la llamó la molécula de Dios, mm, popularmente, porque mm, justamente es este DMT el que permite estos estados expandidos, alterados, excepcionales de conciencia. mm. Empezamos ahí con las figuras geométricas, los sólidos platónicos. Bueno, hay toda una historia por allá. Las creencias, querida doctora, la creencia humana es la fuerza más poderosa del universo.
la creencia humana es la fuerza más poderosa del universo. En la década de los 70 que estaba de moda el conductismo en terapia cognitiva conductual. Pienso, siento, actúo. Se hacían muchos experimentos. Uno de los clásicos fue el efecto Pigmalión. ¿Ya? Va un grupo, 3 creo, de psicólogos a una escuela, niños, niñas de 10 años de edad. Los eligen al azar, creo que por apellido, y en presencia de los profesores les dicen: nos hemos dado cuenta que ustedes son los más brillantes, excepcionales, coeficiente intelectual superior a la media, les espera un futuro genial. ¿Ok? Retornan al cabo de un año a la misma escuela y reúnen a los mismos niños y a sus profesores y preguntan resultados. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 en todos los niños y niñas, sin excepción. Hay que recordar que fueron elegidos al azar. Preguntan a los profesores: ¿y qué opinan de estos niños? No, bueno, excepcionales, pues, ni revisamos las tareas ni exámenes, porque les hacen un seguimiento incluso longitud en el tiempo, ven resultados universitarios, laborales, excepcionales. Si te la crees, sucederá. La neurociencia había demostrado que las creencias se implantan fuertemente entre los 7 y 14 años de edad. Yo creía, sin duda usted también, doctora, supongo, firmemente a mis 8 o 9 años en Papá Noel o el viejito Pascual. Firmemente. O sea, existía. Claro. Podíamos tener alucinaciones incluso visuales, auditivas, cada 24 de la noche si había una chimenea. Con mayor razón existía, ¿verdad? Claro. Yo vi el cielo, acaba de pasar obvio, algo naranjo y yo creo que era el viejito Pascuero. Y ya está. La creencia humana es la fuerza más poderosa del universo. Efecto Pigmalión lo llamaron, dato anecdótico. Pigmalión era de Grecia, como toda esta historia, alguien que creía que no podía enamorar a ninguna mujer. Tanto así que decide hacer una estatua, una escultura de Afrodita, y él piensa que Afrodita, su estatua, cobra vida y se enamora de ella y vive hasta que muere como si ella fuera su mujer. En esa historia se ha inspirado el italiano, no recuerdo ahora el apellido, que escribió Pinocho. La misma historia. Geppetto se suponía que no podía tener hijos, fabrica un muñeco de madera, era carpintero, y para Geppetto ese muñeco tenía vida, y ya está. La creencia humana es la fuerza más poderosa del universo. Ahora bien, las creencias de estos muchachos del experimento, simpático. ¿Qué pasaba si las creencias eran: ustedes no sirven, no pueden, no lo van a lograr, etcétera? Igual iba a suceder. Por eso se las llamaron creencias limitantes. Igual iban a suceder. Patrones, programaciones mentales que corren y se repiten. No vas a poder. Autoprofecía cumplida. Ah, mira, no lo logré. Claro, es que yo soy así. Claro, por eso no lo logré. Cada vez se refuerza la creencia limitante. El tema es que las creencias limitantes no solo pueden estar instaladas de nuestros 7 a 14 años, cada día de nuestras vidas, y por supuesto que también de nuestras vidas anteriores. Ahora, ¿cómo hacemos para reprogramar? La creencia limitante más antigua de la humanidad es el miedo a la muerte, a morir de hambre, la supervivencia, la lucha por sobrevivir. Evidentemente, en la época de las cavernas, qué sé yo, si no cazábamos el mamut, moríamos de hambre, ¿verdad? Evidentemente, si una mujer que no podría cazar mamuts no tenía una pareja, le llamaremos así en la época, no sé si llamarían así, que pudiera cazar mamuts y al mismo tiempo le proveyera el mamut a ella,
y a la descendencia. Ella también moría de hambre, seguro, y la descendencia. Es curioso cómo en el siglo XXI, en la fase final de Homo sapiens, esos temores ancestrales siguen implantados en nuestro cerebro reptiliano primitivo. Me van a despedir del trabajo. El cerebro reptiliano activa la creencia de voy a morir de hambre. A mí se me Voy a activa, se me morir. activó. Si es un hombre peor, porque al haber sido el cazador de mamuts, hasta hoy el 80% de los intereses de los hombres son su trabajo. Claro. Entonces, una pérdida financiera, una pérdida de trabajo equivale a la muerte. Trastornos de ansiedad, estrés, todo lo que conocemos Wow. desde la medicina. Voy a morir. Una mujer experimenta una ruptura amorosa con su pareja. Dice, me quiero morir. Y lo siente. Se ha activado nuevamente el viejo gen que decía que si el cazador de mamut se moría o se iba con, no sé, entregándolo a otra mujer, ella iba a morir de hambre. Claro, en efecto. Me quiero morir. Oye, mujer, pero eres la dueña del JP Morgan. Digo, ¿tienes mucho mamut? No. Se está activando la impronta emocional cargada desde hace miles de años que me lleva a voy a morir. Si no estudias, si no tienes éxito, si no piensas en el futuro, si descansas, vas a morir, no vas a triunfar. Y además tenemos que luchar entre nosotros para conseguir el alimento. Las tribus, los clanes, las religiones, las políticas, las ideologías, el veganismo, el animalismo, porque tenemos que luchar por competir por el alimento. No nos hemos enterado que Homo sapiens ya lo ha logrado. Somos los dueños del mundo. Ya lo hicimos. No nos hemos Ya lo enterado, ya lo logramos. hicimos hace rato. Ya dejamos de Ya morir. fue, Dejamos de ya tener está. hambre. Ya. Exacto. Es rompe el hechizo, rompe el hechizo. Sácate eso de la cabeza. O sea, porque creo que es bueno, esta es mi visión, de qué hemos hecho con esos miedos, que ese miedo implica sentir en cierto nivel dolor, ¿ya? Si yo tengo hambre, el hambre yo lo siento como doloroso, me duele el estómago, quiero comer. Hay gente que no tolera sentir ese dolor Claro. de no tener cosas físicas o de no tener comida alrededor o no poder comer, qué sé yo, todo eso que vinculado a esos miedos básicos. Y por ende, estamos constantemente anestesiando ese dolor y eso crea un desbalance, porque esta vida venimos a balancear. Entonces, ni muy espiritual, ni muy terrenal, o ni mucha luz, ni mucha sombra. Es como justo el balance y cada uno tiene su propio balance, ese es el punto. Mi balance en deporte es diferente al suyo, doctor, es diferente. Todos tenemos, entonces no puedes seguir una receta de cocina, no te va a funcionar. Por eso hay que despertar internamente ese poder, ese sabio interno o esa sabiduría, no sé cómo llamarlo, da lo mismo, que te va indicando hacia dónde y dónde está tu punto de equilibrio y de balance. Cuando yo lo que hago frente al dolor físico, emocional, es callarlo, anestesiarlo, que es lo que estamos haciendo a través de comodidades, se genera esto que llamamos incluso adicciones. Soy adicto a lo que está tapando este dolor y mientras más adicto, peor. Y tienen todo un trastorno del circuito de la recompensa, que es la dopamina que hemos hablado. Exacto. Entonces, sentir dolor es necesario y es saludable. Tenemos los exponentes más satánicos de esto, ducharse con agua fría todos los días, o sea, hacer ayunos prolongados de no sé cuántas horas, ya que es una metodología para volver a sentir dolor controlado, que yo lo encuentro macabro, y no lo hago mucho, debo decirlo. Pero también es porque yo estoy muy consciente de mi dolor constantemente. Que no lo haga, a ver, doctor, dígame, que quiere conversar, parece. No, me parece fantástico lo que está comentando, doctor. Ah, ya, Todo en extremo es dañino para la salud. Lo que estamos hablando acá es de homeostasis, ¿verdad? En términos médicos, digo. sí.
Ujú, Para que la gente nos entienda, el frío, el calor son los extremos, por ejemplo, de la temperatura, los extremos. Si hay mucho calor, hipertermia, vamos a morir. Si hay mucho frío, hipotermia, vamos a morir. La vida sucede alrededor de los 37,45, que es el equilibrio entre estos dos extremos de la temperatura, ¿verdad? ujú. Justamente en el equilibrio sucede la vida. Y esto sucede en todos los aspectos de la vida. No solamente estamos hablando del cuerpo físico. Los desbalances de estos equilibrios, de esta homeostasis, los extremos, nos indican que debemos corregir, tratando de volver al punto de equilibrio. Corregir. Por eso la enfermedad es muy amorosa. Nos hace que Te retornemos avisa, a casa, ¿sí? claro, exacto, Al punto de equilibrio. exacto. La cruz, el símbolo universal, punto, centro, eje y ascender. Ujú, No hablo religiosamente, por supuesto. Cuando se practican los extremos, la intolerancia, etcétera, siempre va a estar desordenado, desequilibrado. Enfermedad, miedo, dolor, desesperanza, etcétera. mm, Cuando estamos en el equilibrio, que por supuesto cada día puede ir un poco hacia acá, un poco hacia acá. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para sufrir, hay un tiempo para cantar, claro, pero siempre viendo el equilibrio. ujú. Creo que nuestro trabajo y de todos los seres humanos es El recordar balance, que esa es la casa. Por eso decía, fantástico no hacer prácticas extremas, porque no va por ahí, ¿no? no va por ahí. Mejor hacerlo cada Sí, minuto, cada segundo de nuestras vidas, claro. el tratar de estar en nuestro equilibrio. Y como todo en la ciencia tiene nombre, lo extremo es hackear, el hacking. Hacking, biohacking. Dejo de comer 3 días y todo esto se arregla, o me meto y camino sobre hielo, sobre fuego y todo esto se arregla, que es una vida igualmente válida, ¿m? No, claro, claro, El otro se llama neuromodulación. O sea, yo voy modulando día a día el sistema nervioso para reprocesar esto y ya que deje de necesitar todo el día tomar café o comer chocolate o fumarse un porro, o lo que sea tu adicción, o ver pornografía, jugar, todas estas cuestiones. Y para cerrar este tema de porque ya 1 hora y media, ya nunca pensé, yo pensé que eran 40 minutos. No, nos hemos embalado, como dicen en Chile. lo siento, lo Y siento. podríamos hablar eternamente, no sé, está muy interesante, doctor, se lo agradezco muchísimo, pero quiero ir cerrando en honor al tiempo, es sábado, estamos grabando un episodio el sábado que se estrena el próximo jueves. Entonces, sí quiero decir que sentir dolor es necesario, no por Claro, masoquismo, ya los que están todo el día sufriendo dolor, o sea, el masoquista es el extremo, po, ¿sí? Es el balance. Y me encantó que haya dicho el tema de la temperatura, porque a ti alguien te dice cuánto abrigarte, o hoy día me voy a poner, no sé, tantas capas de ropa o menos ropa. Uno llega y intuitivamente se pone más o menos ropa. ¿A qué hora vas al baño a defecar o a qué sé yo, a hacer orinar? ¿Alguien te dice un horario? No, yo siento las ganas y voy, intuitivamente. Así es comer, así es dormir, así es trabajar, así es todo. Lo que pasa es que en ciertas cosas hemos tenido muchas reglas, ¿ya? Pero existe la capacidad de que cada uno pueda entender intuitivamente cuando ya empieza a jugar a este juego y a fluir, pero uno solamente puede fluir si hay una cierta estructura, si no se expande. Es como si no. Entonces, hay que tener cierta estructura, pues ciertas creencias, hábitos, que es todo lo que es más masculino. Y sobre eso voy fluyendo. ¿Qué pasa, gran doctor, compañero del alma? Tú le dices esto a la gente y la gente se encrespa así, ¿ya? Y se queda paralizado, se disocia, te ataca, lucha, o sea, las mismas cosas que hemos visto que son mecanismos defensivos, ¿sí? O te quema, antes nos quemaban en la hoguera, ¿sí? sí, Ya, a lo mismo la forma, la modalidad, el siglo XXI, el siglo III antes de Cristo, a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que la gente más
sabia, que no quiere decir como, oh, soy sabia, pero sí la gente que logra entender el mote, hace. Lo cuenta a través de historias, se lo cuenta a través de cuentos. Los grandes textos de la India son los Vedas, que creo, me puedo estar equivocando, pero que tienen la información como más pura y dura, pero a partir de eso hicieron los Upanishads, que creo que ese es el nombre, o los cuentos, para que la gente pudiera entenderlo. Y eso, ¿sabe cómo se llama hoy en día? Storytelling. Cuenta una historia. Sí, Tuvo un paciente que llegó, lo que usted hizo varias veces, y este paciente tenía esto, esto, y así la gente atrás de historias lo siente menos amenazante y puede incorporar esa información. Y lo sé también, porque esta idea no es mía, sino que un doctor, que son los que estudiaron de por qué nos enfermamos, ¿ya? Y la ciencia lo que ha podido ver es que compartimos un trauma colectivo y que eso después se ve como replicado constantemente en la infancia. Entonces, en la infancia volvemos a perpetuar el trauma y eso después hay daños en el neurodesarrollo, que después con el tiempo, mecanismos maladaptativos, que después te van a enfermar. Ya es como lo que la sí. ciencia más, no sé si vanguardista, pero otra visión de perspectiva del trauma ha podido entender. Hicieron un estudio, que es el estudio ACE, de experiencias adversas en la infancia, que es como el estudio que me he leído, de entre los pocos que me he leído, porque yo tengo otra forma de aprender, pero me lo leí y claro, ahí en el fondo, dentro de los resultados, es que si es que uno, porque hay un puntaje de 1 al 10, si es que uno tiene, creo que era 6 o más puntos o 5 más puntos dentro de esos 10, que no es infrecuente, ¿ya? Que es como que haya sido abandonado a nivel emocional, negligencia emocional, negligencia física, papás separados, qué sé yo, hay varias cosas que, puntos. Tienes 20 veces más riesgo de suicidio, me puedo estar equivocando porque no me acuerdo exactamente, que alguien normal. Que es una Ujú. correlación tan potente como ninguna otra cosa, ¿ya? O sea, hay el estudio ya arroja, y lo hicieron grande, toda la cuestión, hicieron la pega, el trabajo, y muestran de que, claro, esto pasa, y la gente no lo cree. Entonces, este doctor se llama Vincent Felitti, cuando expone esto en los años 80, 90 y en adelante, sus colegas, pese a que le decían toda la evidencia y toda la metodología, todo, 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 igual que tengo un libro acá de esta doctora que se llama El cerebro despierto, también se puso a estudiar con escáner y cosas como, oye, esto es real. Los colegas se resisten a entender, se resisten a dar la importancia de que eso es así, de que tiene un impacto, de que nuestro desarrollo, etcétera. Y dicen, debe haber un factor confundente que no nos estamos dando cuenta. No, son mentiras, eso son excusas. Siguen porque es demasiado amenazante para su sistema la información que están recibiendo. Entonces él dice al final de la charla, ¿cómo podemos hacer esto menos amenazante? Contando historias, que es lo que ha hecho Claro, la humanidad siempre. Todos los claro, mitos, todo eso está lleno de información que es real, pero tuvieron que adaptarla para que pueda ser más procesada. Lo mismo que el alcohol, ya vodka, te tomáis vodka así de una, no vais a poder. Si le ponís vodka, le ponís tónica, agüita, limoncito, vas a poder tomarlo. Es más o menos parecido. ¿usted sabía, doctora, que la realidad no existe? Lo Ah, único que bueno, ok, no me... existen, lo único que existen son las historias narrativas que cada ser humano se hace de la realidad. Mm, Por ejemplo, tiene sentido. si para mí, creencias, la fantástica doctora que está conversando conmigo hoy es una asesina serial psicópata, ya está. Para mí, en mi realidad, va a ser así, mi creencia. Puede venir un montón de seres humanos y decir, no, pero mira, la doctora, no, pero no, para mí es la realidad. La creencia humana es la fuerza más poderosa del universo, aunque sea limitante con lo que muchos colegas siguen creyendo. ¿Qué pasaría de esas narrativas, historias que hacemos de otros seres humanos, en mi ejemplo, con las narrativas, historias que nos hacemos de nosotros mismos? Ujú, Uh, Se vuelven en realidad también. El efecto Pigmalión, ¿verdad? ujú. Es por eso que la metáfora, la historia, la narrativa, el mito, sabemos hoy que la unidad de transmisión de la cultura es el meme, la memética.
como así de la genética, el gen, de la cultura, el meme, siempre tiene que tener un contenido metafórico, la fábula, la moraleja, la enseñanza Ujú, moral, la narración. Eso ujú, reconoce ancestralmente el ser humano, el clan, la tribu. Lo ujú. entendemos. Por eso contadores de historias. Mientras mejores contadores de historias seamos, querida doctora, mejores sanadores seremos. Ujú. Interesante. Es que es verdad. Entonces, ¿cómo no perderme en la historia? ¿Cómo no perderme en mi propia historia? Escuchando otras. Claro, Y creo que ahí es el problema. Los médicos solo con médicos. ¿Qué pasa si el médico se junta con un artista o con un abogado y se junta a hablar con el señor de la esquina? ¡Fua! Que eso fue lo que hice en los viajes. ¿Qué pasa si me pongo a hablar con un abogado de o un médico de Suiza? Que me pasó. Y con un australiano que es bombero. Y con una estudiante, no me acuerdo de que era economía de Finlandia. Empiezas a entender más que empiezas a romper esto de atraparte en tu propia historia. Así es como yo lo he podido hay que escuchar y callar. Hay que escuchar más, hay que escuchar doble, dos ¿no? oídos, una boca. Ah, No puede ser casualidad. ah, doble, Recordemos, claro. recordemos escuchar, recordemos escuchar. No escuchamos, hablamos mucho. No escuchamos las Mm, historias de los demás, de nuestros hermanos de viaje, de nuestros compañeros de vida. No escuchamos sus historias, sin mm. darnos cuenta que tal vez nos están narrando también nuestras propias historias. Y lo que hago en terapia yo es eso, es escuchar. No catalogar, este es un trastorno tanto, déjame escucharte, y dentro de esa escucha te vas dando cuenta que hay muchas cosas que son contradictorias, o hay muchas cosas que tú dices como: "Oye, ¿por qué piensas esto?". Y se va reprocesando, se va rearmando estas creencias limitantes que nos dan estructura realmente, y empezamos a vivir de forma diferente. Qué interesante, porque nada es casualidad, y lo que usted dice, hay 2 oídos, no es casualidad. 2 ojos, no es casualidad. Y de hecho, los ojos no da la tridimensionalidad. Si vemos con un ojo, vemos en 2D. Si vemos 2 ojos, vemos 3D. Si escuchamos con los 2 oídos, también, no sé qué pasará, pero habrá mucho más, eh, capacidad de integrar la información. No tengo idea. Y la boca porque es una. Así que creo que aquí lo importante es recalcar que no tenemos la verdad absoluta. Son nuestras Claro, perspectivas, de acuerdo a nuestras historias. Somos latinoamericanos. Bolivia, Chile, súper cercanos, tenemos acá una sabiduría o unas culturas que son diferentes a las que están en África, a las que están en la India, así que muy bueno que se levantan a las 3 de la mañana a lavarse la lengua y hacer yoga, pero tú vives acá, mi amor, tú vives acá en Latinoamérica. Tenemos otras costumbres que están en torno a la comida, que están en torno a otras prácticas que como que meter a presión otra cultura en tu vida, ¿para qué? ¿Por qué mejor la que tenemos empezar a adaptarla a lo que sí queremos? Que igual creo que eso es importante, que si nos escuchan en otras partes del mundo, entiendan de que cada uno tiene que ver esto y ver, filtrarlo, discernirlo, que es la habilidad 2.0 que todos tenemos que cultivar más con esta cantidad de exceso de información de todo, terrenal y espiritual que recibimos por las redes sociales y por todo el internet. Discernir, filtrar. Y después, ¿para qué? Para que después puedas integrarlo de buena forma, pues si no, uno va a andar muy perdido por el mundo. Doctor, si tuviera que resumir en una frase, algún mensaje que quiera entregar a la comunidad, a lo que nos están escuchando, ¿qué les diría como cierre? los miedos, los temores limitantes, la supervivencia, la lucha, mm, son obsoletos. Y es Ujú, tiempo de que hagamos una actualización del software, un upgrade. ujú, Son obsoletos. En su momento fueron muy útiles para todos nosotros, que de pronto éramos los mismos.
en otros tiempos, en otros cuerpos. Hoy ya no tienen ninguna utilidad. Es como que estemos tratando de utilizar un WordPerfect en nuestro ordenador. No, 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 no. Hay inteligencia artificial. Esos softwares del miedo son la mayoría obsoletos. Por eso nos limitan. No nos permiten abrir los ojos, escuchar, ver lo que sucede y por lo tanto nos perdemos la experiencia humana, el presente, el aquí y el ahora. Los miedos siempre están en el futuro, algo que no existe. Creo que si recordamos eso, con un mensaje de esperanza, ¿no? Para todos nosotros, por el largo y apasionante camino de nuestras vidas, puede ser muy útil. Me gustaría resumir por ahí esta agradable charla, doctor. Gracias, doctor. Qué impresionante, me encantó. Es lo que siempre digo, que actualizarnos, hay que reconfigurarnos y esa reconfiguración sucede, quieras o no. Hagámosla consciente, porque estamos constantemente renovándonos. O sea, tú no le puedes decir a tu cuerpo, deja de renovarte todo el tiempo. Tus células están constantemente en intercambio. Eso se llama vida. Entonces, uno puede hacerlo inconsciente, repetir el patrón antiguo o decir, oye, tomo la sabiduría de todo lo que han hecho y por qué lo han hecho y lo actualizo. Y eso significa, no es empezar de nuevo, de cero. No, ¿para qué quieres empezar de cero? Estarías en la época de las cavernas. Tomas todo lo que ha ocurrido y lo actualizas. Esa es la diferencia, porque hay mucha gente que es como, no, tiremos todo el sistema por la basura y creemos otro nuevo. No, o sea, eso es empezar de cero. Entonces, reconocer qué cosas buenas quiero mantener, que siento que sí me están ayudando, y qué cosas tengo que actualizar. Entonces, el miedo como principal motor ya no es necesario. Qué loco, ya no es necesario. Aprender, como usted dice, el efecto Pigmalión, aprender desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el apréndete todo esto, pero tienes que aprenderlo. Esa es la enseñanza antigua de la medicina. Y súper inculcada y normalizada. Yo decía, yo estoy así, tú no estás así. Claro, como soy más sensible y más en contacto con mis emociones, puedo sentir el impacto amplificado de esa enseñanza o de esas crianzas. Entonces, ¿cuál es la... Ahora, con todo esto que yo sé, ¿cómo lo puedo usar a mi favor y a favor también al servicio de la humanidad? Entendiendo de que tengo la capacidad de darme cuenta antes de las cosas que están sucediendo, mayor contacto conmigo, y por ende soy capaz de proponer antes las soluciones, antes de que ocurran. ¿Cuál es la contracara de esto? Que soy muy impaciente. Porque es como, ya, pues date cuenta, pero no lo podía hacer eso sin los ojos. Y también tengo que entender de que si yo me levanto a las 7 de la mañana, no tiene por qué ser mejor que levantarse a las 10 de la mañana. Realmente no. O sea, se levanta a las 4, a las 5, a las 7, cada uno se levanta y se despierta cuando quiere. Entonces también tengo que regular mis ansias porque avancemos tan rápido, que también me pasa a mí mucho eso. Le agradezco muchísimo el tiempo, doctor. Creo que se me quedaron demasiadas cosas en la mente, pero ya creo que abrimos el espacio y espero que esta conversación sea tomada de buena forma, que sea un portal de expansión y que el miedo puede ser un portal también y que ya estamos actualizando también la forma en que hacemos las cosas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un besito grande, denle like, todas las cosas de las redes sociales y ya nos estamos viendo en un próximo episodio. Chau, chau.